Entonces, hoy Aerolíneas no puede desaparecer. ¿Por qué las empresas como JetSmart o Flybondi no tienen acceso a las mangas en Aeroparque? Chile tiene más del doble que lo que tiene Argentina. La culpa es de que las low cost hacen dumping. Acá si hace alguien dumping, lo hace Aerolíneas. Acá en Argentina se dice muchas veces, el avión está lleno, están ganando plata. El factor de ocupación. Y del año 78 no importa más el coeficiente de ocupación, importa el ingreso por vuelo. Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Usted es uno de las personas que creo tiene las estadísticas, los números y los detalles sobre Aerolíneas Argentinas más finamente, en el sentido de pormenorizadamente, reunidos, expuestos, pensados, explicados, y en base a esos números a mí me interesa mucho saber qué representa realmente hoy Aerolíneas Argentinas para la Argentina y para los argentinos, que es lo mismo. Aerolíneas representa para Argentina en realidad un sentimiento. Un sentimiento a raíz de lo que se fue, que ya no es el mismo que había cuando en el año 2000, por ejemplo. Hoy ya no, la gente no tiene tanta afinidad, ni los propios empleados. Cuando privatizaban Aerolíneas, el grupo que había era toda gente vieja y que, lo que se dice, tenía puesta la camiseta. Hoy ya es un grupo más joven, en los que, por las características de estos muchachos, no son leales a nadie. Entonces ahí empieza el primer problema. Aerolíneas, a partir del 2008, se la empezó a ver como una cueva política. En realidad, de su nacimiento, Aerolíneas fue un tema político. Yeah. Y es el gran problema que tiene la empresa. La empresa tiene un problema que siempre se designaron, sacando la parte privada, que más o menos también pasó algo parecido, pero siempre se designaron a la gente que no reunía condiciones de tener conocimientos. Quizás la época de Pellegrini, que era una persona de la Fuerza Aérea, pero siempre se designaba gente que era política, de la época de Alfonsín con Domingo Orena o sucesivamente, que eran políticos al que no le habían podido dar un cargo. Ajá. Entonces estamos en una industria donde parpadear es perder millones de dólares. Y poner gente improvisada, lamentablemente, genera pérdidas. Y a su vez una caja importante, por lo mismo que me dice. Sí, obvio, pero hay gente que fue a Aerolíneas sin necesariamente ir con un afán de lucrar, digamos. Honestamente, fue con vamos a sacar esto adelante. Y realmente han tenido siempre el mismo problema. O sea, había una máxima romana que decía que cuando la obligación es conocer, la ignorancia es un delito. En latín suena más lindo seguramente, pero más profunda, pero en ese sentido la función pública muchas veces tiene lo que está diciendo usted, ¿no? Que no es necesariamente ¿cómo se dice? Es condición necesaria ser honesta, pero no suficiente. Exacto. Pero bueno, básicamente ese es el gran problema. Entonces, al desconocer, pero el problema no es del mercado aerocomercial argentino, no es Aerolíneas. Contra todo lo que se cree es la falta de una política aerocomercial. Y esto es lo que yo vivo luchando. No se conoce una política aerocomercial. Y lo segundo y más importante es que todavía nosotros, o la gran mayoría de los que están en el ambiente, siguen con una mentalidad, como digo yo, del convenio de Chicago del 44. No se han actualizado. Y en la aviación pasó algo muy importante.
muy importante, que fue el año 1978 y el comienzo de la desregulación. Eso cambió toda la historia. Claro. Pero la cambió no solo en Estados Unidos, la cambió en todo el mundo. Y en Argentina no la asumimos. Sí. La época de Carter. Y la ley Kennedy, creo que. Bueno, fue una ley que lo que se buscó es desregular. Estados Unidos hasta ese momento, el Estado le aseguraba a las líneas aéreas una rentabilidad. Algo similar como lo que se decía acá con el famoso, y se dice, que figura que es lo que dice la tarifa económicamente retributiva, en lo que supuestamente tendrían que ganar. Y hasta ese momento el Estado les decía a las líneas aéreas dónde volar y con qué frecuencias. Entonces no se competían, se ponían aviones, no les interesaba el costo, total el Estado se lo aseguraba. A partir de ese momento, que se produce una revolución, cambia todo. Fíjense, uno de los que yo digo, acá en Argentina se dice muchas veces, el avión está lleno, están ganando plata. El factor de ocupación. En el año 78 no importa más el coeficiente de ocupación, importa el ingreso por vuelo. Y yo hago siempre un ejemplo que es medio burdo, pero es verdad. En un avión vale de 100 asientos, como puede ser un Embraer que tiene 96, da lo mismo un pasajero que paga 100 que 100 que pagan 1. Pero en el caso de los 100 que pagan 1, el coeficiente de ocupación es 100% y en el otro es 1%. Ah. Bueno, eso generó una revolución terrible en la industria, que lo que hizo fue básicamente generar toda una parte importante que es el revenue management, que cambió el concepto. En Argentina nosotros hoy... Lo llevó a una eficiencia lo más extrema posible. Exacto, porque esa combinación de cómo lleno mejor mis vuelos es lo que fue más importante. Sí. Hay una contabilidad que a mí me parece contabilidad creativa, que surge de aerolíneas, que dice damos ganancias porque genera... Ese es un... como digo yo, me gusta que eso lo repitan los sindicalistas, sobre todo argentinos, porque están repitiendo algo que es generado por las patronales, por los grupos de empresas, de los dueños de empresas. No quiero entrar muy en detalle cómo se calcula eso, pero yo se lo digo muy simple, le digo, si el concepto, como ha expresado Viró en un momento dado, es que porque Aerolíneas paga impuestos, tenemos que recibir subsidios, la respuesta es la Ford o Volkswagen pagan impuestos y no reciben subsidios, por ejemplo. Si el concepto es, no, por el aporte al PBI, le digo, miren los mismos estudios de Oxford Economics, que es lo que ellos hablan, que dicen que el impacto de las líneas aéreas en Chile, de la aviación en Chile, es mayor sobre el PBI que el mayor en Argentina. Y Chile no tiene ninguna línea aérea. Comparando cosas homogéneas, es más el aporte de Chile, que tiene cielos prácticamente abiertos. Y ninguna línea del Estado. Y ninguna línea del Estado, que Argentina con su línea aérea. Entonces, eso es lo primero que yo le diría. Lo segundo que le diría es, el concepto que usan, que es particionar y decir que esta industria, la aviación, o en el caso de aerolíneas, tiene tantos beneficios directos, más indirectos, más inducidos, ¿no? Yo le digo, miren, hagan algo muy simple. Tomen el PBI, divídanlo en industrias. Se sabe que la división tiene que dar el total. Con el método que ellos nos dicen no sirve. Pero le digo algo peor. ¿Por qué no usan el del concepto que usa la ANAC o que usa OASI? Que es de la cuenta satélite, donde no se le pone lo inducido. Reitero, es para discutir en profundo, se puede demostrar en números, pero básicamente lo que le estoy diciendo es, señores, lo usan los que son dueños de empresas, de conglomerados, de turismo, porque lo usa IATA, que es de empresas líneas aéreas, o lo usa WTTC, que es la de las empresas de turismo. Pero no lo usa la OMT, Organización Mundial de Turismo, no lo usa OASI, no lo usa INDEC, el método. ¿Por qué? Porque los estados no usan ese método. Ahora, si la industria queremos decir esta industria es más importante, bueno, háganlo. Pero también demuéstrenme cómo particionando en industrias, aplicando ese método, el PBI da otra cosa. O sea, que se cometió un error de cálculo. Claro, está claro. Ahora, en la participación de hoy de aerolíneas en el mercado, ¿cómo está hoy estructuralmente Aerolíneas?
Aerolíneas tiene más o menos la misma participación, viene cayendo en cabotaje, hoy está en un 63,4%, y en internacional hoy está en un 23/24%, que lo que se puede decir básicamente no es marginal, pero no es tan monopólica en internacional y es oligopólica en domésticos. ¿Por qué oligopólica? Bueno, básicamente oligopólica está relacionado a determinados, no solamente del acceso al tema tarifario, sino del acceso a los mercados y sin barreras de entrada ni salida. Ajá. Bueno, hoy hay barreras de entrada y salida para cualquier línea aérea, simplemente de una audiencia pública hasta, por ejemplo, los sistemas de rampa. Hoy, Flybondi tiene algo, JetSmart depende de intercargo, las líneas aéreas extranjeras, sacando American Airlines, depende de intercargo. Entonces, cuando de pronto están sujetas a un monopolio estatal, digamos, no tienen la posibilidad de desarrollarse, si lo queremos así. Y son rehenes de muchas cosas, como hemos visto, en este caso, justamente en los servicios, hemos visto hace 10 días pararse un servicio y parar la aviación, digamos, excepto American Airlines y los que tienen algo por afuera eso es tal cual usted lo dice. Y en cuanto a flotas, personal, aviones. En Argentina tenemos... Perdón, incluso ahora se habla de la incorporación nuevamente de Embraer. Sí. Una cosa es el plan de flota, que podemos no discutirlo. Respecto a flota, Aerolíneas tiene una flota de 84 aviones sobre un total en estos momentos de 118 aviones. Donde la competencia, o sea, Aerolíneas de esos 84, 10 son widebody que se utilizan para internacional y el de estos para cabotaje regional. El resto, Flybondi tiene 15, JetSmart 9 y después podríamos hablar de American Jet o Andes, que no son, digamos, competidores relevantes. Vamos a decirlo bien claro, hoy el mercado aéreo de cabotaje se necesitan 40 aeronaves volando. 40 aeronaves volando para servir el mercado aéreo de buena manera al mercado de hoy implica más o menos unos 45 a 48 aeronaves con lo que es el mantenimiento programado y desprogramado. Aerolíneas tiene evidentemente la mayor cantidad de aviones. Flybondi, por ejemplo, que tiene 15 aeronaves, no es precisamente que esas 15 aeronaves la tiene dedicada, de hecho tiene casi un avión y medio de mantenimiento y el resto lo pone, o lo están haciendo como JetSmart, a regional. Entonces, hoy Aerolíneas no puede desaparecer. Lo que dicen de hacerlo desaparecer, no, señores. La competencia no puede cubrir hoy el mercado. Y tampoco es como dicen algunos, no, decimos que van a venir aviones. No, ninguna línea aérea acá puede estar incorporando más de un avión cada 2 meses porque implica una necesidad de recursos de piloto que hay que instruir, mantenimiento que hay que tener, repuesto que hay que tener y que no es, digamos, razonable que puedan hacer eso si no está previsto. Y me hablaba de la importancia, o mejor dicho, me dijo precisamente que había una falencia de política aerocomercial, lo cual es tal cual, digamos, es obvio. Nunca se hizo. Pero ¿hay dentro de Aerolíneas algo que se vea como una política o un plan de negocios? No. No. Y de hecho la política aerocomercial siempre fue de alguna manera regida por Aerolíneas Argentinas. Y siempre lo que se hizo es buscar la manera de disimular las malas gestiones de las personas que estaban a cargo de Aerolíneas. Ajá. Acá no se trata de cielos abiertos o no cielos abiertos, que es una discusión que es muy interesante de plantear porque todo el mundo pide cielos abiertos y no sabe lo que significa. Pero no se trata de esa discusión. Acá lo que se trata es ¿por qué las empresas como JetSmart o Flybondi no tienen acceso a las mangas en Aeroparque? Pregunta, ¿por qué esas mismas empresas no pueden contratar un servicio de rampa que no sea intercargo a que ellos de alguna manera están ligados? Entonces esas son las preguntas que no se quiere responder. ¿Por qué no se quiere responder? Porque de alguna manera implicaría que la competencia se incrementaría. Y la competencia, y no por Argentina,
Si uno analiza lo que son las low cost en el mundo, hoy las low cost en el mundo son el 40% del tráfico de pasajeros. Simple. Y si usted toma las primeras 5 aerolíneas más rentables, seguro que está Ryanair y Southwest. 2 ultra low cost. Entonces, y si uno analiza los índices de falla, los índices supuestamente de seguridad, las low cost no puede hacer ninguna diferencia entre una low cost y una legacy. O sea, y sin embargo... Y en algunos casos han sido premiadas low cost por encima de legacy. Por supuesto. Pero que este es junto a la industria nuclear, la industria aérea es lo más regulado en el tema de seguridad. Y acá no se puede mentir. Entonces hay que atenerse a eso. Y a uno le dicen, cada tanto hay que cambiar la pieza. Pero la pieza está bien, la tenés que cambiar. Claro. Y teniendo en cuenta la situación de la Argentina, si nosotros quisiéramos destrabar esta situación, dice, bueno, tenemos una carencia de política aeronáutica y bueno, tengo que asumir un nuevo gobierno, tenemos que establecer planes. Yo no puedo prescindir de aerolíneas, tengo las low cost que están trabajando. ¿A qué política estaríamos o sería conveniente orientar la situación del transporte aéreo dentro y fuera de la Argentina? Es decir, digamos que el internacional está bastante organizado, el local como lo que hay que a ver, yo primero que siempre digo es, me acuerdo un título de un libro, ¿no?, argentino, que decía ¿cómo hacen los que hacen? Entonces yo lo que les digo a todos es, miren a quién se quieren parecer y fíjense en función de eso qué es lo que hicieron para llegar a donde está. En el año 90 Chile, no le estoy hablando Canadá, o sea, siempre me gusta compararme con Chile, Canadá y Australia, claro, porque de alguna manera son los opuestos, pero de alguna manera somos todos consecuencia de inmigración. Y Chile tiene un mercado con extensiones largas como el argentino, concentrado en muchas rutas, y en el año 90 era la cuarta parte del mercado argentino. La cuarta parte. Hoy es más, y con la mitad de la población. Hoy es más que el mercado. Desde el año 2008 hay más cantidad de pasajeros en Chile que en Argentina. Hay un factor que se llama trips per cápita, que se usa el Banco Mundial, en el que Chile tiene más del doble que lo que tiene Argentina. Entonces yo le puedo decir, miren Chile, no le estoy pidiendo que miren a los desarrollados, miren a alguien, ¿qué es lo que hizo? Y básicamente lo que hay que hacer es desregular desde el punto de vista lo que es tarifario, desregular desde el punto de vista de lo que son servicios, y sí mantener la rígida regulación que es de seguridad. Tenemos que cumplir con los estándares que dice la FAA, lo que dice ASA, y eso hay que hacerlo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que entre una nueva línea aérea? Ninguno. Y entonces, ¿por qué no lo permiten? ¿Por qué tenemos que caer? Porque pasa como en cualquier otro mercado y actividad. Bueno, entonces es lo que estamos haciendo mal. Ahora, claro, si entra una nueva... Justamente si hay un rol del Estado, usted lo mencionó desde otro lado, me parece, es cuidar que se pueda entrar y se pueda salir de él. No hay mucha más rol en realidad. Mire, hoy leí un artículo de OAG que salió hoy. Decía, desde el año 19, prepandemia, hay 256, o se crearon 256 líneas aéreas nuevas. De esas 256 líneas aéreas nuevas, solamente el 20% fracasó. A consecuencia de la pandemia, básicamente. Por la pandemia, no de esas 256, de otras, incluyéndola a esas 20%, esas 50, cayeron durante la pandemia entre 75 y 77, depende de lo que uno mire. O sea, básicamente lo que se le permitió al mundo es crearse nuevas líneas aéreas. Y estos son capitales, como es capital para la industria del litio, como es un capital para el petróleo o cualquier cosa. Vienen, estudian, ven los riesgos, ven las cosas y planifican, y en función de eso salen a sus... Cuando vinieron los capitales, porque una de las cosas que se le
critica Flybondi y JetSmart, son capitales privados. Hay que recordarle que un gobierno peronista en el año 94 permitió que sucediera eso porque Iberia no podía poner más dinero en aerolíneas y no podía tener más del 51%. Entonces hizo toda una jugarreta ahí. ¿Cuál es el problema de que Bengalia y que le compita a Aerolíneas Argentinas? Entonces te sale no porque vuelan a los destinos rentables. A ver, todos sabemos que en todo negocio de entrada se pierde plata. Y de hecho, si uno analiza los balances, no lo digo de Flybondi Argentina, sino de la madre, Flybondi Limited en Inglaterra, uno va a ver que en el año 21, o sea, empezó en el 18, hasta el año 21, en el año 21 ya tenía ganancias, con medio pandemia. Pero en un plan de negocios, usted sabe que los primeros años va a perder dinero. Y en algún momento va a empezar a recuperarlo. ¿Cómo se logra la masa crítica necesaria en una línea aérea? Apuntando a los mercados argentinos que son más rentables, obvio. Argentina tiene más de 72 rutas, digamos. De esas 72 rutas, 36 son a o desde Buenos Aires. De esas 36, de las 72, digamos, 8 tienen casi el 70% del mercado. Y si uno es todavía más puntilloso, digamos que solamente 20 tienen más de 100 pasajeros one way por día. ¿Qué significa? De que hay muchas rutas que si las operamos con los aviones como 320, 737, no van a ser rentables por la cantidad de pasajeros, a menos que se le ponga básicamente una tarifa muy alta. La propia aerolíneas, donde no tiene mercados que son competitivos, los precios que cobran y los ven todos los días. Hoy hay una gama de aviones que se pueden utilizar en cada una de las rutas, desde el Caravan al ATR. Hoy la mayoría, la mitad de los mercados de Argentina son para tipo turboprop, llámese ATR o llámese, ¿cómo es? Canadair. Sí. Dash, digamos. Dash. Sí, hasta Twin Otter en algunos casos. Entonces, cuando uno quiere de pronto hacer, y se analiza, hay un principio básico en la industria, cómo se desarrolla un mercado. Uno toma un mercado y empieza operando 3 frecuencias semanales con un avión chiquito. A medida que se va haciendo maduro ese mercado, se le va poniendo más frecuencia. Llega un momento que tiene frecuencia diaria y tiene que tomar uno la decisión. ¿Aumento digamos, la cantidad de asientos diarios o aumento frecuencia? Está en una discusión muy importante en la industria aérea en su momento. Pero hasta ese momento yo no me sirve a mí poner un vuelo como había tan tiempo, o 3 vuelos Santa Rosa, Buenos Aires. Porque el consumidor potencial no asocia ese producto. Entonces no lo toma nunca. Lo que tiene que tener es la versatilidad. Entonces lo que hay que empezar son con aviones que en Argentina nunca se ha utilizado. Pero yo le puedo asegurar que si tomaran aviones como los ATRs, tranquilamente se podrían desarrollar muchos más destinos que hoy no se sirven como se tienen que servir. Se sirven de manera deficitaria. Por lo cual a cualquier empresa en algún momento lo va a tener que descargar, digamos, lo va a tener que eliminar. Además hay modelos de negocio, como son el de alimentar a líneas más grandes, feeder, va a hacer convenios con empresas más grandes, en todas partes del mundo. El empresario, la creatividad del empresario presentará los modelos convenientes para cada mercado, cada situación geográfica. Uno mira Chile simplemente con mirar lo que es un país que va de lo largo, como dijo, lo largo y lo ancho no existe en Chile, es lo largo a lo largo nada más. Exacto. Y sin embargo tiene los resultados que usted acaba de señalar. Ahora, mañana asumimos en un nuevo gobierno, quien quiera que gane, y dice, bueno, ¿qué se hace con aerolíneas? Me acordaba recién en la que es una obra teatral de Campanella, que dice, ¿qué hacemos con Walter? Que era en torno a un encargado de edificio, ¿no? ¿Qué hacemos con Walter? ¿Qué hacemos con Aerolíneas Argentinas? Bueno, la primera pregunta es ¿qué quiere hacer el gobierno que venga? Y realmente hay 4 escenarios, no hay más escenarios. Pero supongamos que usted es el asesor del gobierno que venga. Yo iría por una readecuación de Aerolíneas Argentinas, llevándola a un break-even. Y después que se decida con esa aerolínea lo que quiera el gobierno, si la quiere mantener.
la palabra si es del Estado, si es privada, no importa. Ya no hay casi líneas aéreas del Estado, y menos, miren Europa, miren Estados Unidos, bueno, nunca tuvo, ¿no? Y algunas que asocian con el Estado no lo saben, pero no importa. No pasa por eso, sino lo que pasa es por la eficiencia de las líneas aéreas. Y ahí donde yo creo que hay que llevarla. Yo siempre hago el mismo comentario. Cuando yo me siento mal, o en mi chequeo anual, yo voy al médico, y el médico me pide una serie de exámenes. Le llevo los exámenes y los compara contra los que son, digamos, los parámetros normales. Y después me dice, ¿vos estás enfermo de esto o no? Básicamente con eso, sea que el estudio que sea. Eso en las compañías, en las empresas sea así, se llama benchmarking, compararse con otro. Y hay un ítem muy importante que se llama KPI, que son los índices, compararse los índices. Si hoy toma usted Aerolíneas Argentinas y lo compara con todo, cualquier índice de la industria aérea, dan todos mal. Entonces la primera pregunta que nos tendríamos que decir, ¿por qué no empezamos a cambiar esto? O sea, si yo tengo colesterol, seguro me van a decir, o te tomás esta pastillita, dejás de comer esto, ¿no? O vas mal. Bueno, la primera pregunta sería, bueno, si yo tengo un ratio mal de empleados por avión, si yo tengo mal un ratio de ingresos por empleado, ¿qué hacemos? Cambiemos. Busquemos mejorarlo. Bueno, eso, no hay concepto de eso. Entonces, como hacemos los argentinos, la culpa es del otro. La culpa es de que las low cost hacen dumping. Acá si hace alguien dumping, lo hace Aerolínea. Porque dumping es poner y generar o vender productos por debajo del costo. Y para eso necesitas capital, porque sabés que eso te produce pérdida. Si analizamos quién está invirtiendo más a través de los subsidios, a través de los aportes de capital, la que sale peor es Aerolínea, digamos. Y si hace dumping, lo hace con sus propios fondos. Exacto. No con los del contribuyente. Pero yo le voy a dar un caso importante y simple. Aerolínea vuela con el 737-800 Buenos Aires-Córdoba, una ruta cualquiera. Flybondi vuela con el mismo avión. Cuando uno analiza en la aviación, lo más importante desde el punto de vista costo es el costo por asiento kilómetros. Entonces digo, si yo tengo con el mismo avión, el combustible que voy a gastar es el mismo, el mantenimiento es lo mismo, las tasas de aterrizaje, de sobrevuelo es lo mismo. Lo único que me queda, y que son despreciables, es básicamente el catering, digamos. Entonces, ¿quién tiene el menor costo por asiento? Y lo tiene Flybondi. Y si tiene menor costo, puede ofrecer tarifas más baratas por asiento. ¿Y por qué lo tiene más barato? Porque Flybondi tiene una configuración de 189 asientos, la máxima permitida en un 737-800. Y Aerolínea tiene una de 170. O sea que Flybondi tiene indirectamente casi un 12% el asiento más barato que el de Aerolínea. Antes de moverse. Entonces, ¿por qué no vemos ese tema? Y no, porque necesitamos la vista. La vista en Aerolínea no se vende o se vende poco. Y dicho esto, con la política que podría desarrollar un nuevo gobierno, entendiéndolo usted, creo que lo primero que habría que hacer, y es lo que se ha estado hablando, algunos de los candidatos en las rondas anteriores, que había distintas posiciones, lo que se podía sacar como común denominador, por lo menos en los sectores de la oposición, era lo que no queremos es que siga perdiendo plata. No el formato, no ya el formato, sino que no siga perdiendo plata. Con lo cual, algunos decían hay que dárselo a los empleados, el otro decía hay que hacer una cooperativa, alguno dijo hay que cerrarla, en fin. A ver, cerrarla hoy no se puede porque... Por lo que se ha dicho. Exacto. Dársela a los empleados, eso es lo que de alguna manera hizo la CEPI, dándose a Aerolíneas a Marzán y le tuvo que dar plata para cubrir las deudas y el capital de trabajo. Pero yo no creo que... Primero, la deuda de Aerolíneas al balance del 31 de diciembre del 22 es 2.000 millones de dólares. O sea que si alguien quiere quedarse con una empresa, le va a decir, limpiame la deuda. Ya ahí tenemos 2.000 millones de dólares que de alguna manera se tiene que hacer. Segundo, le van a decir, dame capital de trabajo, por lo menos 500 o 600 millones de dólares. Y tercero, le van a decir algo muy simple, le van a decir, la plata de las indemnizaciones
Porque si fracaso yo pierdo las indemnizaciones, que sea lo más discutible, pero se lo van a pedir. Son 700 millones de dólares. O sea, si usted está sumando eso, le está dando más o menos 3.200 millones de dólares que tienen que poner en el corto plazo el gobierno. Ajá. La tercera es mantener el statu quo actual. Perderás tanto, mandarás a alguien y intentar bajar la pérdida, pero si no tomas acciones no lo vas a hacer. Y la cuarta es la readecuación, analizar los números, ver los puntos y atacar a esos temas. Y hay un tema difícil que todavía está dando vueltas, que son juicios. ¿Eso cuánto representa hoy? No, a ver, juicio de aerolíneas tiene básicamente, que no lo tiene Aerolíneas, lo tiene el Estado, que es el juicio del CIADI, por la expropiación. Todos los demás juicios son marginales, es lo que se pueden hacer, son marginales. Eso, el fallo fue 350 millones más lo que correspondían de... ¿Que ya está firme eso? Sí. La Argentina apeló, se lo volvieron a decir que sí, pero digamos lo va a tener que pagar. ¿Quién lo pagará? Si el gobierno que viene o el otro, pero lo va a tener que pagar. Eso no afecta, digamos, a Aerolíneas, básicamente, porque es contra el Estado y no contra Aerolíneas Argentinas. La desregulación sí. Es un proceso, mejor dicho, ampliar la desregulación. Como usted dijo, hay trabas para entrada. Ir eliminando esas trabas, ir ampliando también los servicios adicionales a la aviación que hace que los aviones vuelen, es un proceso que se puede hacer rápido, no. Que se puede hacer medio. En aviación no hay nada rápido. Veamos el caso más rápido que se podría hacer, por ejemplo, que es el sistema de rampas. Permitir que alguien instale una empresa de rampa, pero no lo va a instalar en La Rioja de entrada para tener 1 o 2 vuelos diarios. No lo lo instalará en los centros principales. Y cuando empiece a generar dinero, podrá de alguna manera dedicar ese dinero. Que entre una línea aérea y empiece a crecer, nadie va a venir con 15 aeronaves de golpe y empezar a operar. Porque es un tremendo agujero negro de capital. Y en el propio Estados Unidos una desregulación no fue en un día. Tardó casi 5 años. Entonces lo primero que hay que hacer es sí formar las bases. Y saber que el país va a cambiar desde el punto de vista de aviación 3-4 años, que se podrán ver ante algunos índices, sí, pero no lo va a ver nunca en un corto plazo. Ahora, yo tomo decisiones desregulatorias, sí. Yo abro el mercado. Sí. Y el problema pasa a ser, yo como Estado tengo un problema, es Aerolíneas Argentinas. ¿Cómo voy resolviendo ese problema? Es un ítem. Pero si yo abro y desregulo el mercado, el problema pasa a ser de los empresarios que arriesgarían. Exacto. Y no del Estado. Exacto. Pero yo ya puse los pilares sobre los que se irán construyendo en 2, 3, 4, 5 o un año, si hubiera alguien que ve en la Argentina un potencial económico en transporte aéreo, como me dijo sentado allí mismo el propio Sana, el CEO de Flybondi. Yo creo que nosotros tenemos un potencial de tantos millones, tienen que volar tantos millones de argentinos y lo vamos a hacer volar. Bueno, si viene un empresario y dice, bueno, a mí me interesa tener una posición inicial, invertir, hundir en la Argentina, porque parece que las cosas cambian. Sería el procedimiento correcto. El problema es que Aerolíneas no está preparada para competir. Por lo tanto, cualquier línea aérea que entre con un buen plan de negocio, con un criterio excelente, digamos, importa el capital que traiga, o sea, que lo invierta en ello, va a generar más pérdida en Aerolíneas si Aerolíneas no se sana. Aerolíneas va a seguir con los problemas, si no se actúa en Aerolíneas, va a seguir con los problemas que le digo. Tus KPI te dan mal. ¿Qué estás haciendo para revertir eso? Entonces el orden sería, primero, resolver la situación de Aerolíneas o simultáneamente resolver desregular. Empezar a desregular determinado mercado como el sistema de rampa, pero a su vez poner contraer. ¿Cuál es el problema? Yo siempre digo lo mismo. ¿Cuál es el problema de que yo vaya a Estados Unidos, Inglaterra, lo que sea, y me traiga un CEO como la gente de industria aérea? Sí, sí. No, porque van a ganar mucha plata. Yo siempre digo lo mismo. A mí no me importa pagarle $1 millón por mes, que serían 12, 13 millones de dólares, y no tener una empresa que pierda 300 al año. Usted agarra la Emirates,
que es de un fondo soberano del Sheikh, no es de los Emiratos, sino del Sheikh, ¿no? Y Emirates siempre tuvo, que se está jubilando ahora, trajo un inglés. No, ese es, claro, ese es el de Qatar. Ese es el de Qatar, que también están... Exacto. Y trajo gente y los puso a trabajar y hoy es la empresa que es. Y lo ven muchas cosas que son así. Entonces, ¿cuál es el problema de ir a buscar en el mundo a la gente adecuada? Una consultora que me busque el candidato. Nosotros acá en Argentina, cuando fue el caso de American Airlines, se tuvo una persona que se la criticó mucho, David Cush. David Cush fue a Estados Unidos cuando se fue de aerolínea en el año 2000. Previo un paso por American, se fue lo que era otra empresa aérea que, ahora me olvidé el nombre, y la creó desde cero, Virgin American, la creó desde cero, los fondos eran de Branson, pero la creó desde cero, y fue durante 3 años el CEO estrella de la industria aérea. O sea, una persona ultra capaz. La terminan vendiendo siendo comprada por Alaska, ¿no? Otra empresa eficiente. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿hay gente capaz? Busquémosla, paguémosla y pongámosla a trabajar y démosle el poder para hacer las cosas. Acá todo el mundo discute. Yo le doy un ejemplo muy simple. Y que no es el tema principal, pero es importante, que se dice, Aerolínea tiene muchos pilotos por avión. Aerolínea, si usted toma los 1.270 pilotos, 84 pilotos, 84 aeronaves, da un ratio de 14,7 pilotos por avión. Flybondi tiene 1.400 empleados y 15 aeronaves, le da 93 empleados. La media hoy y la tendencia mundial es que no hablo de las low cost, hablo de las legacy, tipo American, es empezar a bajar ese ratio y llevarlo a 100. ¿Qué es lo que puede hacer Aerolíneas? O sea, 100 empleados. Y llevar ese ratio, Aerolíneas, si ustedes me dicen, y 14,7 pilotos por avión, no, ¿es mucho o es poco? Depende de qué tipo de avión. Si Aerolíneas tuviera todo aviones wide body, volar internacional, 14,7 sería un buen ratio, porque están entre 12 y 15. Si Aerolíneas fuera una empresa de cabotaje, en la que se está entre 7/10, sobran los pilotos. Y bueno, entonces la parte de los wide body en Aerolíneas son 10 aviones de 84, porque la principal actividad de Aerolíneas es el cabotaje regional, no es el internacional. Yeah. Entonces, estas son las cosas que las tenemos que ver. Ahora, nosotros tenemos un sector de vuelos al exterior, digamos, de vuelos internacionales, que sí está bien asistido por las compañías y que podrían aumentar frecuencias eventualmente, como ha ocurrido hace unos pocos años. Y el problema más concreto lo tenemos en el cabotaje, en regional y cabotaje. Aerolíneas tiene que cumplir las dos misiones hoy en día, la situación actual. Primero, esa es la pregunta que se tiene que responder el Estado como Estado, o si no el dueño o el CEO de la empresa. Históricamente la facturación de internacional era más o menos la mitad de la facturación total de Aerolíneas Argentinas, pero era entre el 90 y el 100% del origen de la pérdida. Claro, el tema de la rentabilidad. Y acá, claro, y acá donde hay un gran problema. ¿Por qué? Porque Aerolíneas no sabe competir. Mientras que en cabotaje no había gente, ultra empresas muy buenas, y que además estaba un Estado que de alguna manera lo protegía, el internacional tenía un mercado desregulado y peleaba contra todos. Peleaba contra American, Delta y United de Estados Unidos, contra Iberia, o contra Air France, entonces peleaba contra los mejores. Y ahí donde Aerolíneas termina en un nicho marginal. Si uno analiza las ventas de Aerolíneas en internacional, ve que las ventas de Aerolíneas en el exterior es muy poca. O sea, básicamente son argentinos que salen de Argentina. Y es más, de esas ventas muchas veces son tickets que son para volar dentro de Argentina. O sea, que vendrán por otra línea aérea y después Aerolíneas las distribuyen de otra manera. Entonces, y eso también está bajando. Eso está bajando, pero ahí yo creo que hay si uno analiza lo que son el turismo en Argentina, va a ver que el 70% del turismo son los países limítrofes. ¿Qué significa? Que esos países, Argentina lo puede servir tranquilamente con los 737, Embraer, lo que sea. ¿Ok? No necesita eso.
Y yo creo que ahí sí mi crítica, por más que no soy tan ducho, digamos, al turismo, es que nosotros siempre lo que buscamos es traer a esos turistas. Claro, porque son más fáciles. Digamos, ofrecerle a un brasilero Bariloche, para él es muy importante, porque no lo tiene cerca. Pero la idea es traer lo que se llama el turista de alto yield, de alto de poder. otro segmento. Porque a mí por ahí un turista alemán me va a ser equivalente a 5 turistas brasileros. Entonces lo que hay que apuntar de ahí es traer esa gente. Creo que no se está haciendo. Uno, si analiza los mercados en función de origen-destino o por país, va a ver que el resto de lo que es Europa, que es lo que más yield tienen alto, y el resto de Estados Unidos es casi marginal. Entonces, si Aerolíneas tiene que mantener su parte o no internacional, es la vieja discusión. Los pilotos, por ejemplo, o otros dicen, sí, no, somos la línea aérea de bandera, somos los que llevan el cóndor a todo el mundo. Y la verdad es que hoy el país es más famoso, ya no por las huelgas, por las manifestaciones, por la pobreza. Entonces, que de pronto que aparezca un avión con la bandera argentina. Si es importante o no, lo tiene que decidir un país. Pero lo que sí es claro, que hay que tomar la decisión y sobre todo curar aerolíneas argentinas. Si un Estado quiere que la gente viaje, nosotros tenemos básicamente, o teníamos hasta este año, la balanza comercial turística deficitaria. ¿Por qué? Porque históricamente, si uno analiza el turismo internacional, los pasajeros internacionales o de cabotaje, siempre se voló más al exterior que lo que se voló en cabotaje. Recién al fin del gobierno de Macri se invirtió un poco esa ecuación.